lo que está pasando en la farándula. Ay, ay, Oye, ay, pero qué Natalia. espectacular, Suki. Darwin, bienvenido, Darwin. Gracias. Bienvenido. Y bienvenidos cada uno de ustedes que nos acaban de sintonizar. Este es Hello. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que está ocurriendo en la farándula internacional, pero dándole un toque también con lo legal y lo que podría ocurrir si usted se encuentra en una situación parecida. Quizás no magnánima, pero sí parecida. Ay. Aquí está el tema. Vamos a arrancar, Suki, lo vamos a hacer de una manera descriptiva y tú vas a ayudar en cada punto. Tú más o menos tienes un reprise de lo que ocurrió con Anuel y Yailin. Ellos se casaron, luego se decía que no estaban casados y luego sí se confirmó de que era un matrimonio legal, ¿ok? Porque ahorita están en proceso de divorcio. ¿Qué ocurre? En ese proceso de divorcio, ellos están como que se separan cuando ella está embarazada. Ajá. Nace la niña y empieza todo el tema del proceso del divorcio y la niña tiene 3 meses. Ella se va a hacer algunas cosas, algunos trabajos, pero luego aparece con imágenes con otro chico. A colaborar. Colaborando con otro chico. Entonces, Tecash. Me suena queme. ¿hasta dónde puede una persona que está casada o no tener la relación con otra persona, a no ser que ya esté hablado y esté en trámites? La gente ¿Qué tiene pasa ahí? curiosidad. Vamos a empezar con esa pregunta, ¿verdad? Y también si puede o no dentro de ese proceso otra persona estar con tu hijo. Bueno, complicado el caso, pero ante todo nada. Buenos días a todos los Hello Lovers. Vamos a traspolarlo o a explicarlo desde lo que nos dice nuestra normativa aquí en Panamá. Primero que todo, que hay que determinar a la hora de que ellos se quieran separar cuál sería esa causal de divorcio. Ok. El Código de Familia nos establece 10, maltrato cruel, la relación sexual extramarital, que si bien es cierto, se toma muy puntualmente, como lo dice con todas sus letras. Es decir, por lo general, lo que se estila es que tú tienes que encontrar a la persona verdaderamente teniendo una relación íntima. O sea, tienes que aportar, para que puedas proponer esa causal, tienes que empezar un proceso de verdad bastante conflictivo y de mucho caudal probatorio. ¿Qué pasa si yo no quise entrar en conflicto y mi causal fue que no nos entendíamos, pero en realidad hubo infidelidad, que es la que estoy sacando ahora, hubo maltrato? ¿Sabes qué pasa? Eso se puede aplicar y como aplicar a ese divorcio, porque también sabemos cuando existe abandono de hogar, eso es o sea, hay como desventajas en el matrimonio o en el divorcio, o cuando una persona es infiel, también hay cosas que tiene que pagar y hacerse cargo. Aquí en Panamá, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, en este caso, el tema de el mutuo acuerdo, que es por lo general la causal que la mayoría de las parejas utilizan cuando no quieren ningún tipo de conflicto, quieren que el proceso se lleve medianamente dentro, pues, de lo que es la paz, sería el mutuo acuerdo. Sin embargo, usted tiene, cuando es mutuo acuerdo, evidentemente los dos firmaron, los dos están de acuerdo. Pero si tú quieres probar una causal conflictiva, como lo es el abandono, como lo es el daño psicológico o trato cruel que lo establece nuestro Código de Familia, entonces tienes que presentarlo en la demanda de divorcio, tal cual desde un principio. Suki, según tu punto de vista como abogada, en el ámbito legal, ¿está permitido, pues, sacar así mediáticamente, públicamente, en redes sociales, todo lo que ellos están lanzando? Las pullas, indirectas y toda la información que están dando a conocer. Bueno, ¿o esto en realidad lo que hace es sesgar y perjudicar? Bueno, recordemos que desconozco un poco cómo será la legislación en el país de origen de cada uno de ellos, pero recordemos que en un proceso de divorcio o en un proceso de familia, como el que ellos pudieran estar enfrentando, no necesariamente existen algún tipo de sanciones. Fueron un matrimonio, una relación de pareja, que han decidido que la relación ya no va más y por consiguiente, pues ellos son libres de poner. A mí lo que me pudiera preocupar verdaderamente es la intimidad y la integridad de la menor. Claro. Yo quiero Pregunta, hacerte una pregunta muy interesante. ¿Crees tú que sea un caso tan serio así como para que la víctima lo publique en redes sociales? Mira, ¿Es tan serio así? Yo soy del criterio que las víctimas, las verdaderas víctimas en materia de violencia doméstica o violencia contra la mujer, tienen sus connotaciones. Por lo general, la víctima, la verdadera víctima, porque tenemos que ser también enfáticos en decir que nosotros, a mí me ha tocado, o bueno, no me ha tocado representar, sí me ha tocado conversar con víctimas que no son víctimas de verdad.
O sea que son más mediáticas que víctimas. Es correcto. Entonces, Ok. yo no recomiendo, si tienes un proceso en investigación y entendiendo dónde está el proceso, si es un proceso penal o si es un proceso Suki, yo familiar. quisiera hacerte dos preguntas. La primera es la siguiente. Luego de que, para ir en contexto, vienen saliendo ahora, después de cierto tiempo, que supuestamente Tekashi maltrataba a Yailin, que es la chica. Anuel. Perdón, Anuel Anuel. maltrataba a Yailin durante su embarazo. Supuestamente Anuel la maltrataba. Pero eso después de 9 meses de embarazo, más 3, 10, 11, después de 11 meses. Un año. Un año, tú sacas esto en redes. ¿Esto puede funcionar en un proceso legal si no se hizo en el momento En Panamá exacto? sí, en Panamá sí, tú puedes interponer la denuncia después que tú tengas el caudal probatorio, los elementos de convicción y que en efecto ella los tiene, porque hasta donde yo pude ver hubo una foto donde ella está bastante Pero golpeada. aunque ella- Pero voy a Pero decir hay una como un cosa, voy a Aquí decir- hay como un relajo, perdone. Aquí hay como un relajo porque entonces yo espero que sucedan situaciones, espero el tira y jala, la Bueno, puya, para voy a- entonces sacar esta información. Lo que pasa es que de manera legal, desde la perspectiva jurídica, no se enfoca desde esa manera. ¿Por Ok. qué? Porque las víctimas tienen un ciclo, las verdaderas víctimas de violencia Claro, doméstica claro. tienen un ciclo. Por lo general, lo primero que la víctima hace es responsabilizarse ella misma por la situación que está viviendo. Voy a O sea, decir siente algo. Y hay una, culpabilidad, claro, entonces. y hay una dependencia. Hay que ver, desconozco las interioridades del caso de Yailin y Claro. Anuel, pero en Panamá hay que ver muy bien cuál fue el entorno. Señores, Suki, pero hay que denunciar en el instante. Sería el consejo. O sea, Precisamente. ese sería la mujer siempre tiene que denunciar. Denunciar. Sin embargo, recordemos esto. Las víctimas tienen ciertas dependencias. Uno, dependencia económica. Ok. Esa es una de las primeras razones Que por bien las lo dijo, ¿no? víctimas, Que la dejó sin casa, que porque la dejó las sin todo. víctimas Que le quitó los regalos. Le quitó los regalos. no denuncian, tienen hijos y la mujer se pregunta cómo los voy a mantener, Ajá, no se hace cargo qué de voy ellos. a hacer, y entonces en Panamá algunas veces, y yo creo que esa es una conducta que se está corrigiendo, interpones la denuncia y ¿qué es lo primero que te dice el Ministerio Público? ¿Estás segura que vas a denunciar? Porque es que si denuncias, ¿quién va a mantener tus pero hijos? aquí hay un tema muy ¿Qué? interesante que yo quería Son opinar. cosas que pasan, ¿ah? Y yo voy a causar roncha con lo que voy a decir. Aquí está mandando más la taquilla en las redes sociales y en los medios que el verdadero problema de ellos dos. Aquí está el problema. Cuando tú expones tu vida privada como una persona pública en las redes sociales, esa es tu vida privada. Es tu vida privada. Y si el tema es tan serio, debe ser igual privado. No tiene por qué ser público, porque le estás dando el derecho a tu público Hay que una te niña cuestione a aquí de través de por las medio, redes. hay una menor de por medio. Suki Creo que quiere de verdad preguntar. que es responsabilidad. Y la otra pregunta, Suki. Yailin está supuestamente colaborando con este chico, Tekashi 69. Sin embargo, él tiene un prontuario y es hasta exconvicto. Se le ha comprobado ciertos delitos, incluso se le acusó en su momento de actos de pedofilia y demás. Aunque él dice que la chica mintió, decía que tenía 18, pero tenía 13. ¿Puedo yo como padre evitar que mi hijo, que tengo con una persona anteriormente, tenga contacto con alguien que tiene un prontuario policial y que no tiene buen comportamiento y ha acusado de estas cosas? O sea, ¿puedo yo evitar esto? Que mi hija o mi hijo se relacione con la nueva pareja con quien yo estaba, con mi ex esposa o la mamá de mi hija. Sin embargo, la persona con la que está tiene todo este prontuario y yo no quiero que tenga contacto. Tengo temor. ¿Puedo hacer algo yo? Bueno, claro que sí. Como papá de los menores en la República de Panamá existe el interés superior del menor, es decir, hay que proteger sobre cualquier cosa los derechos que tienen los niños y las niñas. En este sentido, si ese menor, esa bebé, está en un riesgo, el papá puede acceder a los juzgados de familia, solicitar la guardia y crianza y pedir una reglamentación de visita controlada. Ay, Dios mío. Es decir, que va a poder visitarla de manera con especialistas. Y ahí hay algo muy interesante en el caso de Yailin, es que es una bebé de solo 2, 3 meses. 3 meses. Exacto. Ella tiene está en 21 posparto años. todavía, en Así es. puerperio, Está acá en como 21 puerperio. años, que es que la mayoría de edad universal, o sea, es una pelada. Pregunta Suki Es que yo no sé ni con quién va a estar mejor esa niña, Mira, perdónenme. llevando el hilo La verdad, conductor sí. de lo que mi queridísimo José Manuel Arispe tocó, Cholikit, ¿hasta cuántos años en el territorio panameño tiene validez interponer una denuncia de violencia de género, violencia doméstica, maltrato, etcétera?
Bueno, las víctimas, inclusive en el tipo de delitos sexuales, son delitos que no prescriben. Las víctimas pueden interponer la denuncia reiterando lo que acabo de mencionar, que ellas sufren o viven un ciclo traumático. Yo creo que aquí el factor determinante es lo que las víctimas puedan probar en los diferentes procesos. Ya sea que haya pasado 15 años. Bueno, no, tampoco, porque ahí tenemos que ver la cantidad de la pena. Los delitos prescriben por Después de varias 15 años terminado la razones, relación. por varias razones, dependiendo cuánto es la pena. Si la pena, por ejemplo, un delito que tiene una pena de 10 años y han pasado más de 10 años, no puedes ir a interponer esa denuncia porque ya existe la prescripción. Entonces, eso es muy importante. Lo digo porque a veces las amenazan y a ellas les da miedo hablar, es por eso, ¿no? Mira, hay todo, de verdad que hay todo un tema a la hora de que la víctima toma la decisión verdaderamente de denunciar. Y eso yo creo que nosotros como ciudadanos debemos respetarlo, los silencios, los espacios de las víctimas, porque el trauma que se vive verdaderamente es fuerte y se crea una afectación psicológica. Muy contrario cuando tú quieres o tienes un caso en el que ya tú lo quieres exponer y tu finalidad desafortunadamente es otra. Yo creo que el mensaje aquí siempre tiene que ser que a las víctimas del delito no están solas y que tienen que denunciar. Suki, y cuando en este caso no es una mujer sino un hombre maltratado. Que pasa mucho, ¿ah? Pasa muchísimo y los el hombres no hombre tiene denuncian. el mismo derecho de poner la denuncia. Tenemos llamada en este momento y ahí estamos viendo en nuestro cintillo cuando los exes quieren más a los hijos de sus nuevas parejas que a los suyos. Se han visto casos, Suki, que dejo mi casa con 4 chiquillos, pero me voy a la de Rosetta, que tiene 2, y a ellos les tengo las zapatillas más pretty, comen bien, están en escuelas privadas, pero los míos están pasando para amor. Hello, le escuchamos. Conozco muchos casos. Hola. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Tengo un cúmulo de cosas acumuladas porque hace días ustedes estaban hablando sobre los hombres que maltrataban y las mujeres que se dejaban y todo lo demás, que todos tenían derechos igual. Entonces quiero retomar de allí en adelante. Yo tengo un caso, o tuve un caso, de hace muchos años, de papá de mi hija, de la última hija que tuve. Él me maltrataba. Entonces la víctima se cansa. Él era agresor conmigo, no tomaba droga, no nada, era como que yo era su bolsita de pimpots. Él llegaba cansado, que alguien le pisó el pie allá afuera y él llegaba, ¡bum!, y me daba. La agarraba contigo. Exacto, entonces hubo un momento que yo me cansé, obviamente, y yo conocí a una persona y le dije, ¿sabes qué? Enséñame a pelear. Y yo cogía clases cuando él no estaba en la casa, yo aprendí a boxear. ¡Me encantas! Wow. Eso me gusta. Entonces, cuando él un día me agarró, voy a terminar con eso para que la licenciada me asesore, él me agarró en una esquina de la habitación, él me agarró y me dio un puñete en la ceja y me la partió, me la rajó. Y yo me vi sangre y yo me vi, normal. ¿Tú sabes qué? Yo, ¡pum!, y le di en la otra ceja y le partí también la ceja con un solo puñete. Y él, al verse sangre, ese hombre lloró y, ay, que no sé qué, y se lamentó. Y tú pensaste que yo no me iba a defender más, tú pensaste que yo no iba a hacer. Entonces, cuando él se dio ahí bajó la guardia porque se dio cuenta que ya yo sabía defenderme y que no me iba a poder golpear más. Entonces, en eso, obviamente, devolvió después que se dio la sangre, como que se enojó, al momento lloró, después como que se enojó y ahí me tiró un puñetazo, el cual me hizo una fractura en la nariz, en el tabique. Entonces, se agarró como otro esto pasó hace muchos años, sin embargo, y yo quiero coger anuencia de que yo lo llevé hasta el final. Eso llegó a proceso al juzgado noveno penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la jueza allá, yo dije como víctima, no te puedo decir a ti que yo me sentí burlada. Yo me sentí burlada porque el proceso llegó hasta ese punto, yo sí exhausta, subí, baja, que tiene que venir a declarar, y tiene que esto, que tiene lo otro, y al final, bueno, como es la primera vez que sucede, terapia cooperativa de 2 años, del cual él jamás fue y se burlaba de mí, y después de eso, que fue lo de ese juicio, él se declaró culpable porque obviamente no puede refutar lo de disfiguración de rostro, que es básicamente lo que me hizo legalmente, se llama así. Y entonces
yo le puse lo que es la mensualidad alimenticia, la reglamentación de visita, todas estas cosas. La reglamentación de visitas y la guardia de crianza me la dieron a mí porque yo también peleé por eso, y adjunté el folleto o lo que había pasado ese proceso en el juzgado penal como algo de peso en la cual yo consideraba, y los jueces consideraban que no era una persona apta para tener a mi hija. Okay. Y así que yo tuve a mi hija hasta ahora que ya cumplió 18 años, ya hace poco. Yo nunca le hablé mal de su padre tampoco. Ella siempre lo siguió frecuentando, porque yo te puedo decirte que fue un mal hombre, pero no un buen mal padre, porque con su hija siempre cumplió con su pensión. No te puedo decir que en todos estos años yo tuve que estar subiendo y bajando y que, ay, que fulano no me mandó la pensión. No, con él se sabía. Ya después de ahí, él me decía a mí, bueno, va a sonar un pito, pero no lo voy a decir. Él me decía que tú eres una no sé qué, porque yo sé que contigo no puedo jugar ya. Porque yo dije, claro, porque ya yo maduré, ya yo tengo ya 40 y pico años, ya yo no soy la chiquilla esa que tú me conociste cuando yo tenía 21 años, en la cual se dejaba hacer de todo de ti, se dejaba mangollar y pegar de ti. Yo tenía 23 años cuando me uní con él. Súper jovencita. Él siempre fue como unos 5 años mayor que yo. Ok. Claro, porque él se sentía tu papá. Gracias por... Yo no sé, Suki, yo creo que aquí pasaron varias cosas, ¿no? Sí. Muchísimas. Varias cosas que yo le llamaría justificables y no. De que él le pegara y la agrediera porque sí, no tiene ningún derecho nunca, porque no. Justificable el hecho de que ella aprendiera a boxear por lo que le pasaba, sí, pero en el momento de medir fuerzas, no. Porque sabíamos que al ella enfrentarse y defenderse... Podría ser peor. Podría ser peor. ¿Le fracturó? Entonces, ¿La fracturó? Claro, pero lo que hiciste, mi amor, yo creo que eso fue bien valiente, Sí, o sea, tomar las clases y todo lo demás, porque dije, ¿por qué me tengo que dejar? Ahora, wow, decir que él jugaba con ella, ya no puede ser mi juego, o sea, eso fue muy fuerte, esa es la mentalidad que tiene la gente así. Yo me imagino que entonces ahora ya está en un proceso, Suki, entonces... Bueno, lo que pasa es que habría que, porque no sé si se habrá retirado de la llamada, habría que determinar, porque ella habla de una sanción de 2 años. Ahí hay muchas cosas más que ver. Por ejemplo, ¿cuál fue la afectación en cuanto a la herida? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Porque recordemos que el Código de Procedimiento Penal es una ley que entra en vigencia. Anteriormente teníamos el proceso inquisitivo y hay que ver exactamente en qué lapso de tiempo ocurrió. Pero supongamos que ocurrió con el nuevo Código de Procedimiento Penal. Faltaría ver verdaderamente cuál era el agravante, cuáles fueron las consecuencias de esas heridas. Ella dijo algo bien interesante al principio y no quería interrumpirte sin decírtelo para que lo puedas meter. Y es que ella habla, ¿te acuerdas del tema que hablábamos de la igualdad de hombre y mujer en los casos estos? Sí. Entonces es ahí donde ella empieza a contar su historia. Entonces yo me imagino, yo no sé si él habrá puesto también a ella por haberle pegado. Lo más seguro es que sí, ahí hay un tema porque de violencia. Ahí hay un tema de violencia cruzada, que lo más seguro es porque que él le pegaba y ella le pegó. Y aclaro, yo con esto soy también muy enfática. Es importante, las víctimas no deberían sentir la necesidad ellas mismas de protegerse. Trasladarle la responsabilidad a las víctimas de protegerse forma parte de la irresponsabilidad del Estado. Porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de proteger. Sin embargo, yo puedo entender que muchas víctimas, porque son las que están viviendo el proceso y sienten que el sistema no les colabora, participan y toman este tipo de porque una Suki, persona sana ¿no es tan quisiera tedioso tener... el procedimiento? ¿No es tan tedioso? Sí es tedioso, yo no puedo decir que no. La verdad es que una mujer o un hombre, cuando toma la decisión de denunciar porque ha sido víctima, tiene que estar consciente que se va a enfrentar a un proceso que va a demandar tiempo, fuerza y también pues puede entrar en un poco de tema de costo, porque el proceso tiene su costo. Entonces tienen que estar preparados en todas las áreas. Pero yo creo que aquí lo importante para las víctimas es siempre buscar ese sentido y ese derecho que tienen a la justicia. Tenemos llamada, ¿no? Sí, gracias, en Suki. línea. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andas? Muy buenos días. Yo llamo para opinar, más que nada para darle un consejo a todas esas mujeres que estamos pasando por este proceso. ¿Qué pasa? Yo me casé muy joven, de 21 años. De los 14 años estaba con todavía actual esposo, porque todavía es mi esposo, el cual estuvo en un proceso de detenido pues por casi 2 décadas. Y yo siempre estuve apoyándolo 100%. Entonces, como siempre he sido una mujer muy trabajadora e independiente,
Tenemos 2 niños, uno de 24 años que es un excelente hijo, que está en la universidad, y tengo uno que es autista. Cuando él salió, automáticamente se fue con una persona a 3 calles de la mía, que la tipa tiene hijos de diferentes hombres. Bueno, independientemente el amor se acaba, no me quería, se fue con esta persona, ok. No ha mantenido el niño en estos 2 años. Al niño, por lo menos al autista, que no me ayuda para nada. ¿Y si conoces que mantiene a los hijos de la nueva pareja? Sí, claro que sí. Es que forma parte del título del ¿cuántos caso. Tienes que hacer tu proceso de pensión alimenticia. Claro. Oye, la mujer como abogado, espérate. Y ¿Cuántos años tiene el niño que tiene la Mi hijo condición? tiene 12 años y muchas veces las mujeres cometemos el error que como nos sentimos suficientes para Sí. mantener a nuestros hijos, trabajar como... Eso es un error. Trabajamos Sí. como Y eso es un nunca. error. Sí. Entonces, siento yo ahora, lo he entendido que es un error. Sí. Porque le quita responsabilidad Como que a hay él. que darle la responsabilidad, Sí. porque imagínense, se llegó hasta el carro que era del niño, de mi hijo, y pase a los hijos. Y a veces yo tengo que salir bajo la lluvia Ay, no. a las terapias Pero ¿y el del carro niño. está a nombre de quién? Qué ¿El carro feo. está a nombre de quién? No, ya por el carro y todo eso, nosotros lo dejamos, porque no queríamos como tener ese roce, ese tipo de... ¿Pero de quién era el carro? ¿De quién era el nombre de carro? quién estaba? De mi hijo. Bueno, si el carro, es que no se legal, lo ¿no? puede llevar. Pero Si lo el tiene que carro pelear estaba- el hijo. Legalmente No, o sea, lo tendría Si que el hijo no pelear. lo pelea, Sí, entonces... pero ojo con eso, pues si el carro estaba debidamente registrado en la alcaldía, su registro único vehicular dice que está a nombre de su Fulano. hijo, el dueño, el propietario Es del su carro hijo. es su hijo, no es el papá. Sí, y el tema es que de verdad que no, ahora yo sí estoy procediendo legalmente, porque Ok. de verdad que él tiene que ayudarme, por lo menos con el niño, independientemente de todo lo que yo pueda trabajar y esforzarme para darle a mis hijos, él debe, porque si hay para otros, imagínense para el mío. Es que yo creo que en este tema de empoderamiento Sí, de sí, las mujeres, se le ha tratado de inculcar a la mujer, bueno, lo que pasa es que tú no necesitas que el papá de tus hijos te dé absolutamente nada para tus hijos, y la mujer lo ve como que eso es algo orgulloso para mí. Y aquí lo que se está haciendo es atentar contra el derecho que tienen los menores Así es. de recibir su pensión alimenticia por parte de los 2 progenitores. Suki. Así es. Es importante que los hijos reciban, eso forma parte del interés superior del menor, sin importar nada, establezca, y más si el niño tiene una condición ya con su diagnóstico debidamente establecido, ese menor tiene derecho a pensión toda la vida por la condición que tiene especial. Suki, ahí hablabas junto con Natalia un tema Sí. interesante, y es que en un principio, pues, ay, vete de la casa, no quiero saber de ti porque hay dolor, porque hay heridas, porque Claro. le pegó, porque lo que pasó. Claro. Tiene 2 hijos, dice yo puedo con ellos. El orgullo, ¿no? ahí está El el orgullo. orgullo. Pero cuando ella ve que el caballero está en una nueva casa, más bonita, con las persianas y las ventanas, y cuando los hijos de la nueva pareja de esta persona están mucho mejor, entonces ahí yo quiero reclamar que me dé, que me pague porque está dando al otro lado. Claro, porque es injusto. Porque es una injusticia. pero siempre Es es más, injusto desde el de cero. primer es momento injusto que de abandonó cero, el pero hogar. lo que es más Es que- injusto aquí, perdóname, Suki, Ajá. es que yo no tengo por qué estar pidiéndole manutención a una persona que engendró, que vivió conmigo. Esa es tu responsabilidad. Le deben hacer. Ustedes al principio, me voy, pero aquí hay tanto. ¿Cómo lo resolvemos? Es su responsabilidad. Vemos cómo lo manejamos. Pago la escuela, pago esto, pago lo otro. Sin embargo, Suki, creo que a veces, y me perdonan las damas, los hombres se echan, se acuestan a dormir porque es que no les dicen nada. Porque Pero las después mujeres entonces se lo quieren permiten. reclamar. Claro. Ok. Entonces, ¿qué recomiendas? Me separé de ti, aquí no hay tu tía. ¿Qué se hace inmediatamente si hay hijos de por medio? Y para evitar de que después los otros tengan y los míos no. Ok, supongamos que la separación se da por la vía del divorcio. Es una pareja que está debidamente casada y se van a divorciar. Para que se pueda disolver ese vínculo matrimonial, los jueces le van a pedir a las partes también la sentencia de la guardia y crianza y de la pensión alimenticia porque hay menores. Así es que ese proceso va de la mano. Ok. En el caso de que es una pareja que se separó, no Unión están libre. casadas, Ajá, unión 5 libre, años o más. es recomendable. Lo que pasa es que aquí las mamás o los papás no podemos pensar, porque, ojo, hay mamás también que le dan pensión alimenticia a los hijos porque el papá se quedó con los niños. Ah, claro, Eso claro. también Yo conozco un pasa. caso, yo Eso conozco también un caso. pasa. Digo, no son no hay,
creo que no No son la la mayoría, Ajá. pero sí pasa. Entonces, si usted se separó y usted tiene hijos, no vea que es que lo que pasa es que yo no quiero molestar. No, no es su derecho, no se trata de su derecho, se trata de los derechos De los niños. que tienen los hijos. Sí, claro. Es una obligación de los padres. Se ha normalizado Tenemos- que la mujer Sí. que le exige el derecho de sus hijos es una mujer que tiene algo en contra del hombre. Ojo, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Y se ha normalizado de eso, de que no quiero molestar. Para A eso ver, existe la ley, para o sea, eso hay claro, una norma. no quiero molestar. Vamos a irnos con esa. Tenemos llamada. Hello Lover en Buenas. línea, cuéntanos, Buenos por días. favor. Buenos días. Buenos Feliz viernes. días. Bueno, yo quería compartir que a mí me pasó algo. Yo sufrí de violencia doméstica por parte de mi pareja cuando tenía 19, 20 años y me tomó muchos años salir de eso, no porque no Sí. quisiera, Así es. Sí es. sino porque era un miedo, era un temor. Un proceso cada uno. Así es. Correcto. Entonces, al principio, mis familiares me apoyaban. Ya después de ver como que se volvía lo mismo, pues las personas, es normal que las personas se aburren como Así de es. dar consejos y que uno siga en esa relación. Y la verdad, hasta el día de hoy, han pasado ya 10 años de que yo sufrí eso y todavía no entiendo por qué no pude salir a tiempo de eso, porque tuve que soportar muchos años de eso. Porque el proceso Entonces, es válido. El Yo también proceso es pienso que hay válido. un tema de sentimientos. Un ciclo. Porque hay apego, porque hay temores, porque Así es. Hay miedo. dependemos, Hay porque hay amenazas. amenazas, porque pensamos que no lo vamos a lograr solas, porque pensamos que no somos capaces, porque hay una afectación psicológica. Por eso la víctima se mantiene viviendo ese ciclo. Esa es la realidad. Uno como persona jamás espera que eso le pase. Uno Así siempre es. ve los casos de que le pasó a tal persona, pero jamás tú esperas que Mi eso amor. lo vivas. Así Cuando es. lo vives, También te vuelve codependiente de la Mi amor, persona. ¿en algún momento justificaste o pensaste que era el trato que merecías, que te lo que era es que culpable el tú? victimario llega el momento en que a veces el victimario se intenta volver la víctima y Exactamente. uno se deja sobrellevar sobre Eso se llama manipulación. Muy raro, Correcto. muy raro, Chantaje. muy raro, chicos. Y a nuestra bella Hello Lover, un depredador busca otro depredador. Miren, señores, eso muy poco sucede, ni en el mundo ni en el reino animal sucede. Siempre busca una víctima que en algo tiene una deficiencia. Fíjense, o sea, siempre un depredador va a buscar una persona buena, con buenos sentimientos, que será Claro. incapaz de jugar Para con- manipularla. Ajá, no es manipulable, Claro. ojo, la va trabajando, porque él dice, ella es tan buena que ella no va a echarme a la policía, yo le lloro un rato, y recordemos que no todas las víctimas ni la situación es igual. Sabe cómo Unos le controlarla. pegan, otros amenazan y otros lloran y le dicen 500,000 veces que no va a volver a pasar. Lo que pasa Entonces, es es que- un proceso de cada persona. Lo que pasa es que cuando tú tienes a una persona todos los días diciéndote no eres capaz, Claro. sin mí no eres nadie, no vas a lograr nada, no sirves para nada, psicológicamente ¿Le se ha afecta? demostrado, claro que sí, que eso se internaliza, la víctima lo internaliza y Lo se cree. lo cree. Claro. Nosotros estuvimos hablando aquí hace poco del efecto de gaslighting, que es simple y sencillamente el hecho de que tú estás viendo que tienes un punto blanco, pero tu agresor te dice que es negro y te lo repite tantas formas y de tantas maneras que la víctima empieza a ver el punto negro, cuando en es. por es Claro. blanco. Y por Todos eso- esos son efectos en materia de violencia. Ay, la afectación dama- Más trauma psicológica. Claro Eso que que le sí. tomó a esta dama y a muchas personas tantos años claro poder que salir sí. de eso, y muchas veces se sintieron culpables, sintieron que lo merecían o que ellos tenían, o que era lo que les tocaba porque son como son. Pero es que le metieron en su Pero yo mente le quiero toda persiguiendo y esa- persuadiendo, toda pero esa yo le quiero cosa. decir Así es. algo a la Hello Lover. ¿Y por qué? Probablemente ese por qué es porque, como es el proceso de muchas, tú ahora puedes decir, es que lo que pasa es que yo pasé igual por lo mismo. ¿Y por qué me tomó este tiempo? Porque yo sentí y pensaba esto. Porque eso es lo que ocurre. Hay una afectación psicológica que yo no soy de las que piensa que el tiempo cura todo. No, yo creo que hay que profundizar un poquito más. Claro que porque sí. lo que uno hace a veces es suprimir algunos sentimientos, ¿sabes? Y dejar que el tiempo pase, pero no. Te quedas con eso porque hay gente que nos sigue llamando y sigue llorando. Así es. Cosas que le han Aparte de pasado eso, hace 20 así es. años. Aparte de eso, Entonces, Natalia, hay que hay busquen que hacerlo ayuda diferente. psicológica. Claro. Claro. Buscar De hecho- ayuda importante de hecho- en un especialista. De hecho, yo tuve un caso de una víctima, mujer, y jamás olvidar ese caso porque el fiscal estaba tan comprometido que el fiscal me decía, licenciado, usted no puede permitir que su clienta salga de esta sala. Porque ella, una de las cosas que ella vivía era que le colocaban una funda en la cabeza
y la rociaban con agua, su pareja, y que ella confesara si lo estaba o no lo estaba engañando. O sea, la ¡Qué ahogaba. maniático! La ahogaba. Wow. Y ella... Tortura, eso era una claro, tortura. nunca la golpeó, pero la violencia psicológica en ella era tan fuerte que a simple vista tú lo podías ver. Y el fiscal, recuerdo que me decía, usted no se puede retirar de esta sala sin que su clienta termine de declarar y interponga el proceso. Suki, un golpe después de 5 años, ¿se puede todavía denunciar? Lo que pasa es que tienen las pruebas. en el proceso, ¿cómo lo pruebas? Tú lo puedes denunciar. Lo que pasa es que entrarías en un tema que ya has pasado el tiempo, te van a faltar algunos elementos. No quiero decir con esto que, recuerda que también está el tema de la prescripción. Testigos, hay que ver vecinos. hay que ver el tema de la gravedad de la Suki, ¿prescribe esto? afectación. Sí, claro. Y otra Los cosa, delitos que no prescriben ¿después de son cuánto los tiempo delitos prescribe? sexuales. Nuestro código establece que la prescripción, una de las razones para prescribir es que se cumpla la pena mínima del delito a Claro. imponer. Yo quisiera Suki, que... perdón, Nati. No, no. Ok, quisiera saber cuáles son estas señales para que la gente, el entorno, la sociedad reconozca una víctima de violencia doméstica. Porque Primeramente, obviamente a veces callan y nosotros podemos ser voz para ellas. primeramente tú vas a ver que la persona ya no convive en ese núcleo familiar, la persona se aísla totalmente, se esconde. Yo tuve un caso de un familiar muy cercano que para que nosotros no la viéramos golpeada, ella se escondía y tú tratabas de ubicarla y no había manera, ella se escondía, pero era para que nosotros no viéramos todos los golpes que tenía. Entonces, tiende a esconderse, ya no comparte con la familia, siempre está como en un estado de alerta, o si le pusieron un chat y estás en una reunión, no, ya me tengo que ir, vas a ver una persona muy nerviosa. Ok. Esas son señales de que hay una afectación, llora con facilidad, muy probablemente esa mujer o ese hombre está viviendo un ciclo de violencia. Porque puede ser Se vuelve mujer muy emotivo. o también Es hombre. correcto, es Sí, correcto. Suki, yo quisiera nada más decir esto y para estar claros, vamos con una llamada primero y venimos acá. Hello, ¿le escuchamos? Hello. Buenas. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos Mire, días. yo tengo ya 14, 15 años de haberme separado del padre de mis hijos. Le tuve 2 hijos. Cuando vivíamos juntos, al principio todo normal, feliz de la vida, todo. Hasta que llegó un límite que llegamos tanto a la rutina. De la rutina llegamos a el que él salía, normal, yo lo dejaba salir. Pero llegó un tiempo que ya como que yo veía cosas extrañas. Bueno, para echar la historia cortica, lo vi cuando estaba con su amante en ese tiempo. Bueno, yo me separé de él. Pero él siempre al principio me decía que yo no podía sola porque como yo era gorda, él me decía que yo era fea, que yo era no sé qué, que nadie me iba a ver. Bueno, Qué feo. Y el bajé lindo. de peso, me dio una persecución. Sí. Al principio, como un año estuvimos en eso, yo estaba con los nervios. Bueno, de ahí entonces, él ha tenido 2 parejas, el cual la primera pareja no tuvo hijos con él, pero sus sobrinos eran como que sus hijos para él. Ahora terminó con esa pareja, ahora tiene otra pareja con 2 niños pequeños. A mí no me molesta, o sea, si quieres a la gallina, quieres a los pollitos. Así es. Ajá. Pero a su hija, porque ya mi primer hijo ya es adulto y él trabaja por él mismo. Tenemos una hija en común que todavía tiene 17 años, está estudiando, y yo le peleé pensión alimenticia. Al pelear la pensión alimenticia, yo le pedí cierta cantidad de lo que peleamos, de lo que gasto yo con lo que él debía de gastar. Cuando fuimos a la pensión alimenticia, él me dijo que él no podía dar lo que yo le estaba pidiendo. Pero entonces, quedamos, bueno, ni modo, se le pidió algo, está dando algo. Pero ¿qué pasa? Ahora le importa darle más a sus hijastros que $40 nada más que él me está por quincena. Wow. Imagínense. Son ¿Dónde es $40 esa para un pensión? adolescente ¿Dónde le adjudicaron esa pensión? en el juzgado de Ancón, Ok. allá. Wow. Y aún así, él está creyendo que ahora, cuando cumpla 18 años, él cree que se va a liberar
de esa pensión alimenticia. Claro. Pero yo tengo algo que le favorece a mi hija porque ella tiene una discapacidad, a pesar que sea moderada, pero según lo que me indicaron en el juzgado, yo todavía puedo seguir peleando una pensión alimenticia, claro, porque ella va a seguir estudiando. Yo le he enseñado a mi hija junto con sus abuelos, le hemos inculcado que a pesar que ella tenga una discapacidad, ella puede por ella misma, que ella puede luchar. Y gracias ¿Usted no a ha Dios, solicitado aumento? ¿para qué? Porque es difícil, porque no, él va a decir siempre que nunca puede. Si la primera Pero vez puede cuando hacerlo, peleó, Pero inténtelo, mi amor, inténtalo. Claro que sí. Pero ¿quién investiga si Claro puede que o no sí. puede? Que lo O sea, intente. En Bueno, Panamá, ajá. antes de los 18 años me dijeron que fuera como 3 meses antes para que pidiera el... ¿Cómo se me dijeron? No recuerdo el nombre. No para que tienen- siguiera el caso para lo de la pensión alimenticia que él me tiene que dar todavía por la niña. Sí, pero el tema del aumento no tiene nada que ver con la mayoría de edad de su hija. Las Ajá. pensiones alimenticias en Panamá se puede hacer o solicitar una modificación. Es a solicitud de parte. Es decir, Ajá. si usted no la pide, el juzgado no va a accionar de forma voluntaria. Y la Ajá. norma establece que una vez la pensión tenga 1 año, se puede solicitar la modificación. Usted puede pedir el aumento de esa pensión alimenticia y se van a hacer una serie de diligencias. Por ejemplo, donde el señor trabaja, si cotiza seguro. ¿Por qué? Porque las pensiones alimenticias, dependiendo del aumento de las necesidades de aquel que tiene la obligación de recibirla, por supuesto van a variar. Que su hija tenga una pensión alimenticia de $40 por quincena, no sé cuándo se la fijaron en verdad, pero yo creo que no satisface las necesidades que puede tener en estos absoluto. momentos. Que para nada, Y porque mucho imagínate, menos. aparte de eso, se y le mu- busca tutores a mi hija para que la pongamos a estudiar, a practicar, porque como le dije, ella tiene una discapacidad, pero algunas veces, algunas materias ella recae, y por Claro. ende tenemos que buscarle, tanto la abuela como yo, o mi esposo, mi pareja actual, tenemos que ponerla a buscar a un tutor, o mi esposo si de repente él conoce de contabilidad, la pone a estudiar contabilidad con ella, pero eso sí, son gastos aparte. Imagínense, una adolescente de 17 años, ya es 6º año, gracias a Dios se me gradúa este año, y ella todavía tiene muchas cosas. Claro. Tarjeta de Metrobús, que si la Conocemos los merienda, gastos y la vida tantas está cara. cosas que piden en 6º año. Es muy Suki, cansón todo eso. ¿puede el juzgado entrar? Yo creo que vamos a tener que llegar hasta allá. ¿Podemos entrar al cheque? ¿Podemos entrar a la cuenta A la cuenta, bancaria? ajá. Porque yo creo que en Panamá esto no está funcionando. Se hace- Suki, se la of- cárcel, lo que el pasa, Pelepoli, no, lo que nada de pasa eso. es que nosotros tenemos que entender que en estos procesos las partes tienen que solicitarlo. Esto no puede ser una acción antojadiza Arbitraria por de parte parte. del juzgador. Ok. Las partes Pero una tienen que consulta, solicitarlo. licenciada, Ajá. disculpe que Sí. la Ella interrumpa. tiene que hacer la debida Al diligencia. yo pedir el aumento, tengo que llevar algún tipo de prueba. Todo, esto era lo que le iba a Todos los decir. gastos, Lleve todos los gastos. todo, Todo recibo, todo lo que todo. sea gastos de su hija, lo que Ajá. estudia. Si usted le da al tutor, usted le paga, el tutor le emite un recibo, lleve su Ajá. recibo. Los gastos si ella toma medicamento, lo que Ajá. usted La comida, gasta todo, en tarjeta todo. de La comida, Panapaz, todo, la ropa, todo. todo. Ajá. Usted tiene que sustentar absolutamente todos los gastos que Ok. tiene su hija. Eso es muy importante, Suki. porque es la única manera que el juzgador va a poder Sí, determinar esto es muy poquito. cuáles verdaderamente los gastos que tienen los menores. Ajá, Soliquín. No, es que en verdad es demasiado de poco. Sí, es muy Claro. poco. Esperemos que usted pero pueda no- resolver esa sí, situación, es lo haga la Sí, diligencia. entonces, pero a él no le molesta haga la diligencia, gastar con los hijos busque de su los pareja. datos y toda Él la le da de información. todo. Yo hace poco acabo de tener el resultado de una sentencia en donde solicité el aumento de pensión alimenticia para 2 menores de edad. Y bueno, de repente no era lo que yo estaba pidiendo, pero sí el juzgador accedió a aumentar la pensión. Suki, y los chicos se dan cuenta, los Claro. muchachos se dan cuenta, no es que la mamá le hable mal del papá, muchas veces sucede, Natalia y compañeros, que el papá le dice, pero dile al marido de tu mamá Ajá. que Sí, te lo eso compre. era lo que iba a La decir. Eso intriga. no, o sea, eso no puede pasar, esa es su responsabilidad. Y yo creo, y Suki, si tú lo puedes decir, ocultarle esta realidad a los hijos, mientras que la mamá está viendo cómo saca de los $5, o sea, No, no es tiene que responsabilidad, es de saberlo, los dos. tiene que saber a Recortada los la hijos pobre. de que su papá no Queremos- está siendo responsable en estas situaciones de manutención, Suki. Bueno, yo soy del criterio que uno debe de tener esa relación con sus hijos abierta, no
Y hay que tener mucho cuidado en no entrar en un tema de meter ideas de resentimiento, que no sé qué. exacto, hacia los hijos, porque al final eso no es lo recomendable. Pero entendiendo que quienes tienen el compromiso y la obligación de proveer a los hijos menores de edad es papá y es mamá. Ok, queremos agradecer, por supuesto, a Suki Jar. Gracias, Suki. Abogada, docente, y me gustaría entonces cerrar con esto. Mi ex quiere más a los hijos de su nueva pareja que a los de él. No. Si él no es capaz de amar a lo que nace de él, exactamente. lo demás es imposible que ame a otro. Entonces, cuando termine esa otra relación, se olvida Es un ciclo, correcto, es un ciclo. Así es que no se mortifique pensando que si los quiere o no es un irresponsable. Así Eso es lo que es. No tiene nada que ver que entonces el irresponsable no asume sus sentimientos, no asume aquí, no asume Así derecho, es. no asume nada. Entonces él se esconde. Nati, es un vaya irresponsable. al juzgado pero de familia prepárense y los que lo ponga su logren. Más pensión adelante hay más. O sea, alimenticia. tenemos más. Hay Así otro es. foro Vamos más a hablar adelante. Ay, madre. Pero adivina, Nati, ¿Qué? después cuando ese papá está mal, enfermo en una cama, Es correcto. a los niños que no atendió en su momento, Es lo correcto. tienen que atender Ironías y de lo la están vida. buscando. Y adivina, Qué irónica es la hay vida. una ley que te... Responsabilidad. Suki, y hay una ley y todo que obliga al hijo Ah, que con sepa, pensión. hay una aunque pensión el y papá haya todo. sido un irresponsable, lo tiene que lo hemos cuidar y hablado. todo. Es que al final Ya lo hemos hablado al final del día los padres también tienen ese derecho de recibir pensión alimenticia de sus hijos. Pero si Para no eso me hay un ayudas. Ay, ya entró. procedimiento. Ya me dio Para rabia, eso hay un ya me dio procedimiento. rabia. Chicas, Ya me acabo de molestar. haremos Me otro acabo foro, de pero más molestar. adelante. Es correcto. ¿Quién se queda entonces con los bienes si papá o mamá fallece? Si el esposo o la esposa fallece. Yo lo cuidé por 20 Los hijos, años. Sí, Yo lo sí, cuidé por 20 dicen. años. los hijos por fuera, los sobrinos, los tíos, los hermanos, el abuelo, la mamá. O el que lo cuidó por 20 años. Adelante, veamos. Atención, que se van a quedar sorprendidos con la información que le tenemos. Sintonicen, quédense aquí. Ay, ay, ay. Vamos a contar que tiene